Hola. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esta es la segunda edición de TV. Acá estamos en vivo para poder hacerles compañía y contarles toda la información parlamentaria en un día donde hay muchas noticias para compartir con ustedes. Por supuesto, la expectativa puesta además en lo que va a arrojar esta reunión de gobernadores, lo que van a finalmente ponerse a empezar a conversar con el Poder Ejecutivo. También la semana que viene está prevista una sesión especial para charlar acerca de la movilidad jubilatoria. Bueno, muchos temas para poder empezar a desarmar. Y uno que ayer se puso sobre el tapete, que tiene que ver con cuánto tienen que cobrar aquellos que están en las altas esferas de la política y en situaciones de toma de decisión. Esto es una polémica que se empezó a gestar y de la que todo el mundo está hablando y está opinando. Por eso le damos la bienvenida al diputado Monti de la provincia de Catamarca. ¿Cómo va, diputado? Bien, ¿Cómo anda? ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, a ver, sobre esta cuestión principal, ¿no? De la dieta de los diputados, de los senadores, el pedido que se hizo al respecto de retrotraer esta situación o que no quede enganchada a los aumentos de los trabajadores parlamentarios. ¿Cómo se zanja esta discusión que para parte de la ciudadanía vuelve a marcar una distancia respecto de sus problemas y aquellos que tienen que solucionarlos? Mira, yo creo que lo que tiene que engancharse no es la dieta del salario de los trabajadores, sino engancharse todo con todo. Cuando te digo todo con todo es lo que ganan los jueces, con los funcionarios del Poder Ejecutivo, con los directivos de las empresas públicas, con los legisladores y demás. Para que el movimiento de los salarios y de las dietas en términos reales sea parejo de todos, en todo momento, y para que no discutamos en la Argentina cada 6 meses lo mismo. Yo soy diputado nacional hace 2 años. Es la tercera vez que se habla lo mismo. Entonces, la verdad es que, y además en el medio se lo utiliza políticamente, que lo subieron, que Milei pidió que se baje, que fue una decisión porque había una reglamentación del año 2011. El presidente de la Cámara en ese sentido tampoco ha consultado al conjunto de legisladores si había que subir o no subir, ¿no? Entonces, la verdad que genera una situación muy incómoda esto de que aparecen tomando decisiones unilaterales sin el consentimiento del conjunto. Después todos somos responsables por las decisiones unilaterales que toma una persona. Después nos meten a todos en un berenjenal y una discusión que es recurrente en la Argentina. Entonces me parece que, a ver, si cada vez que hay una polémica en el país aprovechamos para dar una solución estructural, vamos a hacer un país maravilloso en poco tiempo. Entonces digo, aprovechemos esta polémica que se ha presentado para ir a un sistema en donde verdaderamente todo el sector público esté topeado, donde esté vinculado el ingreso de un poder del Estado con otro poder del Estado. Se supone, yo no soy quien para decir cuánto tiene que ganar tal funcionario. Bueno, está bien, pero que haya equivalencias, ¿no? Un ministro del Poder Ejecutivo que gane lo mismo que un magistrado del Poder Judicial y así sucesivamente. Sí, ustedes como diferencial, diputados y senadores, tienen la cuestión vinculada a al movimiento a lo largo de las provincias. Usted es de Catamarca, tiene que hacer determinados viajes a su provincia, tiene que volver para acá, para la Ciudad de Buenos Aires. O sea, les toca un trabajo donde indefectiblemente tienen que estar garantizada esa movilidad y también ese contacto con los ciudadanos. Ustedes representan a las provincias y a los ciudadanos de esas provincias. Entonces, ahí hay un diferencial respecto del Poder Judicial o respecto de quienes trabajan en la Casa Rosada y viven aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto, por eso tampoco es un costo tan importante, te digo la verdad. Si tenés una vida sencilla, modesta, no tenés por qué gastar tanta guita, ¿no? Y además, a ver, a veces se instalan cosas que no son ciertas, ¿no? Ponele el tema, uno escucha en programas de televisión hablar de, bueno, pero que los choferes de aquí, que los choferes de allá. Mire, yo no tengo chofer, ¿no? O sea, a ver, también digamos las cosas como son. Si hay legisladores que andan con choferes, que andan con privilegios, qué sé yo. Acá vino el presidente de la Nación y dijo, hay que terminar con estas pymes de que tienen, algunos legisladores tienen 30 empleados. Eso te quería preguntar. Bueno, si tienen que terminar, que terminen, que expliquen quiénes son los legisladores que tienen 30 empleados. Tienen? 4. Entonces yo no sé cómo es el tema de las pymes. Entonces, si hay pymes a ver, digo para todo, ¿sí? Acá vino la ley ómnibus y hubo una acusación de que hay legisladores que extorsionan, de que hay legisladores coimeros, de que ahora parece que hay legisladores que tienen pymes de 30 empleados. Bueno, a ver, separemos la paja del trigo. Digan quiénes son los coimeros, que digan quiénes son los que tienen privilegios, que quiénes son los que se agarraron un auto y tienen un chofer que lo usan como privado.
bueno, que destapen la olla, ¿viste? Pero este tema de que pagan justos por pecadores es bastante antipático, ¿viste? Entonces, bueno, que digan quiénes son, que le pongan nombre y apellido, ese es el punto. Sí. Ayer justamente se escuchaban dos opiniones bien distintas. Aquellos que dicen, la verdad, un diputado tiene que ganar a la altura de la responsabilidad que tiene, sea 2 millones de pesos, sea 3 millones, no importa y no viene al caso, tampoco yo estoy para eso. El problema es el resto. El problema es el resto de la población que no llega a la mitad del mes, no al fin de mes. El problema es el costo de los alimentos, el problema es el precio de los alquileres, el problema es el precio del combustible. Lo que no quita que, por supuesto, para el que está del otro lado y que espera que un legislador le resuelva los problemas, esto no hace otra cosa más que generar distancia. Mirá, hay un tema que es justamente muy delicado y se conecta con un tema que se está hablando en el Congreso, que es la movilidad jubilatoria. Aparece como injusto que los haberes que cobran los jubilados, que están ajustados en función de una fórmula que está vigente, que ha sido legislada por el Congreso durante el gobierno anterior, vaya a una velocidad menor que una dieta o que un salario de un funcionario. Yo creo que eso está claro y es justo, porque por ahí se dice, bueno, el funcionario tiene ciertas responsabilidades. Es verdad. Ahora, por ahí algún legislador decía, bueno, la inflación fue del 40, pero el aumento fue menor al 40. También es verdad. Ahora, ¿cuáles fueron los incrementos que tuvieron los jubilados? Entonces, me parece, cuando yo te digo que hay que enganchar todo con todo, es justamente esto, porque nosotros lo que estamos viviendo en la Argentina no son incrementos en términos reales, son actualizaciones por debajo de la inflación. Ahora, si las cosas se van ajustando por debajo de la inflación, que se ajusten de manera pareja, ¿no? Sí. Y que no estemos todo el día discutiendo lo mismo, ¿no? Porque ese también es un punto clave. Si vos tenés una inflación del 200%, que las cosas las resuelvan la matemática, que la resuelva alguna fórmula y que no estemos cada 6 meses en esta misma historia que obstruye también discutir cosas esenciales para la Argentina. Mirá, se ha puesto sobre el tapete el tema de los privilegios en la Argentina, de los conchavos, de la casta y todo este tema. Bienvenida a la discusión, ¿sí? Ahora, que se terminen los privilegios de los empresarios que tienen la posibilidad de cazar en el zoológico vendiendo teléfonos celulares, vendiendo computadoras y vendiendo televisores al triple de lo que vale en cualquier lugar del mundo, con privilegios impositivos, con privilegios fiscales, haciendo un montón de guita y perjudicando a todo el mundo. Entonces, esos son conchavos y esos son privilegios. Discutamos dónde hay ñoquis, discutamos cuáles son las funciones esenciales del Estado y nos pongamos todos los cañones para que ahí tengamos trabajo bien remunerado, buenos servicios públicos y dejemos de hacer cosas inútiles. Me parece que no nos tiene que tapar el bosque el árbol, ¿no? Y no tenemos que después ahogarnos en un vaso de agua en discusiones frívolas que se dan recurrentemente en la Argentina y obstruyen la profundidad de la discusión. Hablando de profundidad de discusiones, la semana que viene hay una sesión especial convocada para tratar proyectos respecto de la movilidad jubilatoria. Es un tema súper sensible, además podríamos decir que hay un porcentaje de la población que son jubilados, que son los que se están llevando la peor parte, ¿no? de esta crisis. ¿Qué puede pasar con esa discusión en el recinto? ¿Qué va a ser el bloque que vos integrás? ¿Y cuánto una fórmula de movilidad jubilatoria en algún momento le puede devolver a los jubilados algo que se le parezca a una buena calidad de vida? Mirá, voy a empezar por el final. Para que mejore en términos reales las jubilaciones, en el futuro, digo, no estoy hablando la semana que viene, en el futuro, tenemos que tener mucho trabajo en la Argentina, bien remunerado, porque nuestro sistema es un sistema de reparto. Lo que perciben los jubilados, o sea, el sector pasivo, proviene de los aportes y contribuciones de los activos. Si los activos tienen buenos salarios, si combatimos el trabajo en negro, si se incorporan trabajadores al sector registrado con buenas remuneraciones, vamos a tener una caja que tenga la potencia suficiente para pagar buenas jubilaciones. Esa es la discusión de fondo, ¿sí? Porque nuestro sistema es de reparto. En la medida que no pase eso, vamos a estar discutiendo miserias. Entonces, hoy estamos hablando de cómo con el 50% del trabajo en negro y con salarios que están en un piso histórico, estamos rascando la olla de la miseria.
En ese marco, en donde hoy tenés una política económica de la licuadora y donde el pato de la boda están siendo los jubilados, está claro que tenemos que discutir una mejor fórmula de actualización jubilatoria, porque a esta velocidad de inflación, con el rezago y con la mala fórmula, la están pasando mal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice: discutamos una mejor fórmula de actualización jubilatoria. Convengamos que cuando trajeron la ley ómnibus en el mes de enero, la propuesta del gobierno no era esa. Era dejar sin efecto la fórmula actual y darle la atribución al Poder Ejecutivo de unilateralmente establecer una fórmula distinta. Nosotros Sí. eso le dijimos que no. Sí. En el medio apareció una propuesta del gobierno que fue hacer una suerte de indexación, un ajuste por inflación. El tema de cómo era el enganche y cómo era la transición, desde cuándo se aplicaba. Claro. Ahí se empantanó la discusión. ¿Cómo era el empalme? ¿Cómo era el empalme? Entonces se retiró del debate. El presidente vino la semana pasada y volvió a anunciar este debate. Bienvenido, vamos a ver cuál es la propuesta. En el medio de un pedido de sesión especial nosotros no tenemos resuelto el tema. Ahora te voy a decir algo a título personal. Sí. Si el gobierno manifiesta su vocación de que este tema vuelva a la mesa y que los jubilados recuperen poder adquisitivo, si desde la Unión Cívica Radical venimos diciendo lo mismo, y si hay otros bloques que no integran el oficialismo que también plantean lo mismo, estaría bueno que estemos de acuerdo entre todos. Sí. Una última, y no tengo mucho tiempo, tengo algunos minutitos nada más, respecto de lo que puede pasar con la discusión del DNU, ya que vos integras la comisión bicameral. Merece una respuesta más larga. Mirá, el DNU 70 te refieres, porque hay un montón de DNU, bueno, ¿no? el El DNU DNU que 70 el gobierno de Milei. Mirá, voy a ser muy de claro Milei. con un punto. Desde mi punto de vista, hay muchas reformas que están contenidas en ese DNU que son importantes, ¿sí? La desregulación del mercado de aeronavegación comercial, lo que tiene que ver con la legislación. Privatización de aerolíneas argentinas. Por supuesto, sí, sí, sí. Más allá de que en realidad el DNU abre la puerta, ¿sí? No es que declara la privatización, pero lo importante es la competencia del mercado de aeronavegación comercial, mucho más que si hay privatización o no privatización de aerolíneas argentinas. La no discrecionalidad en el comercio exterior. El tema alquileres, que es importante porque hizo aumentar la oferta de alquileres. El problema en la Argentina no son los precios de alquiler, en realidad son los salarios bajos. Esta es la discusión de fondo. En líneas generales estoy de acuerdo con la mirada. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Acá hay 15 capítulos que tienen distintas intensidades de necesidades y urgencias. El kirchnerismo y la Libertad Avanza han dicho: no se puede tratar por capítulos, tiene que ser por sí o por no. Claro. Yo me animo, ¿sí?, a dar esa discusión. Porque en este DNU no es cierto que hay una sola materia. Cuando se dice sí o no, por la validez o invalidez, es asumiendo que los decretos de necesidad de urgencia tienen que tratar una sola materia. La realidad jurídica de este DNU es que hay muchas materias y en donde nosotros tenemos que generar un precedente, en evitar avivadas para el futuro, en donde te vengan con DNU ómnibus con un caballo de Troya adentro. Entonces yo digo e insisto, ¿por qué no vemos la posibilidad de dividirlo por capítulos y poder dar un abordaje en los temas de fondo? Y entonces eso se traduce ¿en qué? ¿En que ustedes van a acompañar el DNU y dar la discusión en el recinto? O sea, ¿se traduce en Eso qué se esa traduce propuesta? en lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es, no, el tema recinto pasa por otro No, pero lado. desde el punto de vista práctico, para saber, o sea, en qué se traduce lo que ustedes van a proponer dentro de la bicameral. Bueno, te repito, nosotros creemos que es viable jurídicamente y políticamente el trámite por capítulo. Si vos me preguntás si la mayor parte del DNU procedería o no procedería, desde mi mirada particular, sí. ¿Sí? Ahora, me parece que tiene que haber también una apertura por parte del oficialismo de tener una visión un poco más generosa respecto de poder abrir la discusión sobre el DNU. Esa es hoy nuestra posición. Al mismo tiempo hay pedido de sesión especial para el Senado, por eso es harina de otro costal, porque van los kirchneristas y se quejan en la comisión de DNU que no se convoca a la sesión especial. Bueno, eso que lo planteen en el Senado. En la comisión bicameral la vocación es que vengan los funcionarios del Poder Ejecutivo a explicar la necesidad de urgencia de distintas materias que ha tratado el DNU, tratar todos los DNU pendientes y pronto ponernos al día para que cuando el presidente de la Nación dicte un DNU, nosotros a la semana estemos dictaminando. Muchas gracias por haber venido, diputado. Gracias a usted. Gracias. Vamos a compartir con ustedes lo que más temprano dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
Ayer, por orden del presidente Milei, se decidió presentar un proyecto para anular la resolución 13/2011, firmada por los expresidentes de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, Amado Boudou y Julián Domínguez, que otorgaba aumentos automáticos para los legisladores, algo creo que habíamos hablado en la conferencia de ayer, y bueno, por supuesto, el objetivo es desacoplar los sueldos o los salarios de los legisladores con lo de el resto de los empleados, o de la paritaria del resto de los empleados, y que en tal caso sean ellos los que decidan y nos muestren a todos qué decisión toman de acuerdo a sus propios salarios. En virtud del clima de negocios, queríamos contarles también que la petrolera YPF invertirá $3.000 millones en la reserva de gas de Vaca Muerta, siendo este el desembolso más grande de la historia de la compañía, que logrará, luego de que se implemente, aumentar en 97.000 barriles de petróleo por día. O sea, que es lo que hoy se produce, aumentar este número a los 250.000 barriles por día en un término de 4 años. Además, el Banco de la Nación Argentina quintuplicó el volumen de operaciones en Expoagro en su versión 2024 en relación a la edición pasada. Esto significa más financiamiento para el sector agroindustrial, en torno a los 850.000 millones de pesos y a los 300 millones de dólares en créditos para el sector. Y por último, en el marco de la reunión del directorio de la CAF, realizada este jueves en Punta Cana, donde estuvo presente el ministro de Economía Luis Caputo, se aprobó por unanimidad el financiamiento para la Argentina por 400 millones de dólares que complementarán los recursos destinados al plan alimentario. Y por último, bueno, hoy es la reunión de gobernadores a las 15 horas aquí en Casa Rosada. Bueno, por supuesto que entendemos que todos queremos una Argentina mejor. Habrá 4 provincias que serán representadas por sus vicegobernadores, ya que por temas de agenda los gobernadores no pueden asistir: Santa Fe, Formosa, Mendoza y La Rioja. Y bueno, siempre insistiendo en que sin el apoyo de buena parte de la política estamos haciendo un montón de cosas. Imagínense lo que podríamos hacer si efectivamente nos empieza a apoyar el resto de la política, que hasta el día de hoy no lo hace. Bueno, ahora le doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Gonza, qué gusto tenerte acá. Gracias, Meli. Nos hemos reído hace un ratito en camarines, bastante. Exactamente. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, Bueno, Meli. me alegro mucho. ¿Cómo andas, Marquitos? Muy bien. Claro, las bambalinas, ¿viste? Sí. Peinándonos los tres. Sí. Y yo entré y vi la imagen y dije, bueno, yo también voy a tener que hacer. No, por supuesto, no, para estar a la altura, ¿viste? Para estar a la altura, no, claro. Bueno, yo llegué con los pelos así como un poco descontrolados. La ventanilla baja, tenía calor. Me engañó el clima. Es que continúa el verano. Meli. Humedad. Me engañó, Claro. me engañó. ¿Hasta el 21 de marzo? Sí, totalmente. Hasta el 20. Entonces venía con las ventanillas bajas y llegué, bueno, como la Pantera Rosa cuando sale la secadora. Entonces había que... Una de las cosas que más me hacía reír de la Pantera Rosa era ese momento. ese momento. Vos porque no, te perdiste de verme. Bueno, ahí el vocero Manuel Adorni dejaba, entre otros títulos, lo que va a pasar en un ratito nada más, a partir de cuando nosotros nos vayamos de acá. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en Casa Rosada, con mucha mayor presencia de las que se esperaba, de mayor participación de gobernadores. Y 100%. Sí, a excepción de algunos que por algunas cuestiones de agenda están de viaje, pero mandan alguna representación, ¿no?, de su vice. Sí. Hasta el propio Kicillof va a formar parte, pero no sabemos qué es lo que va a hacer el presidente. El presidente, en principio, las versiones es que no va a estar presente. Que no va a estar, sí. En principio, la situación, como comentábamos ayer, está dice que va a estar dirigida por Nicolás Pose, la reunión, pero no se descarta que pueda llegar a aparecer el presidente. 20 provincias con gobernadores y 4, hasta ayer a la noche, última hora, que envió la información confirmada del Ministerio del Interior, eran 21 gobernadores que iban.
y 3 vicegobernadores. En el caso de Formosa, La Rioja y Mendoza, el gobernador de Mendoza está en Canadá. Formosa y La Rioja, por cuestión de agenda, mandan a vicegobernador. Sí. Y se sumó esta madrugada prácticamente el de Santa Fe. Esta mañana avisó que no iba a venir él y que se iba a quedar en la provincia por una situación de emergencia que está atravesando Rosario. Es una situación realmente extrema la que Sí. se está viviendo en la provincia de Santa Fe, y me parece que sí, En Rosario puntualmente. Sí, en Rosario puntualmente, algunas otras ciudades cercanas también, Sí. pero es Hace 2 o 3 días que gravísimo hay lo que está pasando con la crímenes, seguridad. también con análisis diversos respecto de, bueno, a qué se deben esas reacciones, las imágenes estas que difundieron de una cárcel donde hay presos de máxima seguridad. Una requisa en una cárcel. A lo Bukele. A lo de El Salvador, que fueron difundidas en los medios nacionales. Sí. Y que después de ese momento una serie de hechos de violencia con asesinatos en la ciudad de Rosario. Exactamente. sí. Y al mismo tiempo, dentro de la composición de esta reunión, creo que se puso en duda la presencia de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tal vez de manera errónea, porque Sí. en ningún momento dijo que no iba a ir. Exacto. Él lo que dijo es que si no era una reunión de trabajo, la misión que tiene Milei de reunir a todos los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba, él hablaba y se hacía referencia al pacto de mayo, justamente, que propuso el presidente Milei. Pero a esta reunión él nunca dijo que no iba a ir, y es más, al ser una reunión del trabajo, es casi hasta una obligación, diría, Sí. poder estar. Y aparte, la pregunta es, ¿qué gobernador no quisiera estar en este tipo de reuniones? No, y además algo que viste, se escucha por ahí. Tampoco conocemos el contenido de lo que el contenido real de lo que va a suponer este pacto. El formato de la, Vos tenés la una- negociación política. Vos tenés es lo que una falta serie de saber. enunciados, ¿no? Rediscutir la coparticipación, generar consensos, ajuste fiscal, bueno, una serie de cosas. Pero si vos no te sentás Claro. a escuchar, mal podés negociar, mal podés sacar una situación ventajosa. Y aparte, sos el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, por lo tanto me parece que hubiera estado muy mal que no se sentara a la mesa, por lo menos a escuchar. Ya se había sentado en otras Claro. oportunidades y era esperable. De hecho, se fue ese día del discurso del presidente sin querer dar una respuesta ni por la afirmativa ni por la negativa. Y no se fue diciendo, no voy a ir. Sí, Se fue en silencio, sabiendo que después iba a dar el discurso en la legislatura y que faltaba una convocatoria oficial y que faltaban muchos pasos en el medio. Y finalmente, cuando todo eso se dio, confirmaron la totalidad de las provincias, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a estar representadas en esta primera reunión en Casa de sí. Rosada. Y aparte algo que dijo el propio presidente, ¿no? Uno en la vida, no solamente en política, en la vida se tiene que sentar muchas veces con gente con la que no se quiere sentar. Totalmente. De eso se trata. Sí, Digo, claro. uno no se sienta solamente con aquellos que piensan como uno. No, y además, esto que planteaba vos, Meli, si vos querés negociar para que algo beneficioso salga de allí para los ciudadanos, en este caso de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina en general. Ejemplo, Axel Kicillof, recién decía Marcos, en la apertura de sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires, en el discurso enumeró los 7 puntos que él quisiera revertir o por lo menos poner a disposición en la mesa de la negociación con Javier Milei. El punto número 1 fue algo fundamental tanto en la campaña de Javier Milei como fundamental para algunos gobernadores de poder reactivar, que es la obra pública. Si vos no vas a esa reunión y no pones sobre la mesa, yo exijo o pretendo o quiero o deseo Sí. que se reactive la obra pública. La única manera de iniciar una gestión para que eso se revierta es sentarte y dialogar. Sin duda. Me parece que es muy importante lo que va a pasar hoy, pero además creo que se va a sentar como las bases de la clave de esa discusión, ¿no? El Claro. registro que va a tomar esa discusión. Así como en su momento se hablaba o se analizaba qué tipo de presidente era el que iba a dejar inaugurada las sesiones ordinarias. Un presidente que nos viene a tratar de ratas, de coimeros, un presidente que viene a proponer un pacto, un presidente que está dispuesto a dar la vuelta de página
y a proponer, porque en definitiva este presidente con este gobierno necesita justamente gobernar. Sí. Entonces tampoco podés gobernar solo porque el propio discurso del presidente lo dejó consignado. Somos una fuerza política joven, no tenemos gobernadores propios, no tenemos mayorías en ninguna de las cámaras. No va a estar desprevenido el presidente de saber que efectivamente para poder lograr una ley de bases bis, un decreto de necesidad y urgencia o lo que fuera, es precisamente a través de la negociación. Pero déjenme hacer también la salvedad que se vuelve a filtrar una frase fuerte, ¿no? Previo a esta reunión, sobre lo que puede llegar a pasar si los gobernadores no se sientan a negociar, esto de que los va a orinar o que se va a cerrar el Congreso. Es como que va y viene, ¿no? Ese intento de, bueno, sentémonos, charlemos, conversemos, hagamos terapia, pero de repente por atrás te diste vuelta y se filtran estas frases fuertes, descalificatorias. Sí, veremos el tono de lo que se charle hoy. Yo estoy esperando a ver si sale principalmente todo lo que se pueda llegar a conversar entre nación y provincias, qué repercusión va a tener aquí en el Congreso y qué condiciones va a tener ese pacto con proyectos de ley. Claro. Eso es lo importante saber de hoy a la tarde de la Cámara de Diputados, porque en cada aparición pública que haya algún referente de La Libertad Avanza, están diciendo que proyecto bases, la ley bases, la idea es que se vuelva a tratar el proyecto original ingresado en enero o a fines de diciembre, es decir, que si avanza un acuerdo con las provincias, que se garantice la sanción del proyecto de ley bases, y ahí también, de la mano de eso, el paquete fiscal. Sí. En un ratito vamos a hablar de esto, ¿no? De los gobernadores. También quiero repasar lo que sucedió ayer, que era un día donde se esperaba, recién hablábamos con el diputado Monti, que haya movimiento en la bicameral por el tema del decreto de necesidad y urgencia. Y, bueno, cómo se empiezan a construir consensos de cara a la sesión especial convocada para la semana que viene, a donde se va a discutir. Si hay consenso primero. Sí hay. Claro, se empiezan a intentar construir, porque lo que nos dijo Monti recién es que todavía está muy fresco el pedido y no se ha discutido internamente en los bloques. Y no queda mucho tiempo. Y también no nos olvidemos que se baja una línea por parte de los gobernadores para con los diputados, que después son los que reflejan, a veces, porque también hubo un enojo de los diputados de decir, nosotros somos independientes, no es que a nosotros el gobernador nos dice una cosa y nosotros bajamos. En algunos casos el mensaje se entiende que políticamente corresponde responder al mensaje de los gobernadores, y en otros casos tienen la opinión propia. Ahora, para la próxima sesión, para la próxima semana que pueda haber una sesión especial y se va a tratar un tema tan delicado, y digo delicado porque fue uno de los temas más fuertes en la discusión, en los idas y vueltas respecto a la quita de algunos artículos dentro del proyecto de bases que se discutió aquí en la Cámara. Bueno, imaginamos que hoy también el tema se va a tocar en esta reunión. Sí. Vamos a hacer una pausa. Es cortita y cuando regresemos nos metemos con los temas que trajeron acá los chicos. Gonza va a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la actividad legislativa, la inteligencia artificial. Bueno, ya nos vamos a meter con ese tema que es de extrema actualidad y por supuesto, bueno, acá Marquitos, que como siempre está al pie del cañón. Del tema de la sesión del miércoles. De la movilidad jubilatoria. Ya venimos, pausa breve. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos de regreso después de la pausa. Acá estamos a full charlando con Marquitos y con Gonza sobre distintos temas.
Uno de ellos tiene que ver con otro de los títulos que deja ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa, porque, bueno, durante todo este tiempo y después de que se presentó el decreto de necesidad de urgencia y después que se presentó la ley de bases, se hablaba de la desfinanciación o el cierre de algunos institutos. De esto también se hizo mucho hincapié durante la campaña y uno de ellos tiene que ver con el CONICET. Nosotros nos hemos ocupado mucho porque aquí, por ejemplo, en este congreso se aprobó una partida especial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado muchísimo? El tema es que cuando uno se mete y abre y pone doble clic en el CONICET y se fija cuántas personas trabajan, qué investigaciones se hacen, las hay de distinta clase, de distinta índole, de distintas temáticas, de distintos tipos de ciencias, además, ciencias blandas, ciencias más duras, ciencias más vinculadas a la investigación científica en términos de medicina y avances tecnológicos, y después tenés las ciencias blandas de las ciencias sociales, donde se habla de investigar alrededor de determinada historieta o personaje de Marvel. Entonces, cuando se hablaba del macro tema CONICET, claro, algunos títulos de algunas investigaciones tomadas así solas y eran, como uno decía, hay 6 de cada 10 argentinos son pobres y hay un presupuesto que se está destinado a hablar de la sexualidad de Mafalda. Entonces, claro, es como que tomado así quedaba bastante ridículo. Después cuando te metes en cada uno de los temas, decís, bueno, hay que ver cuánto gana un científico, si están repatriados, si les interesa volver a nuestro país e investigar. Y también, que es indudable, Gonza, que la ciencia y todo lo que eso supone es el tema del presente y por supuesto del futuro, y de hecho hay que incentivar que los científicos desarrollen investigaciones que de las que nosotros tenemos mucho para aportar, porque el valor, el capital humano del científico argentino es muy valorado en el mundo y muchas de las investigaciones, por ejemplo, durante la pandemia que se hicieron o desarrollos que se hicieron con investigadores del CONICET, el barbijo que repele el virus del COVID es un barbijo del CONICET, el alcohol que tenía la textura de una crema y no de un aerosol es un desarrollo del CONICET. O sea, hay un montón de cosas espectaculares que se generan y otros que, por supuesto, en el camino tomadas así solas y quedan como medio ridículas, ¿no? Desconectadas de la realidad. Claro, desconectadas de la realidad cuanto menos. ¿Les parece que escuchemos primero al vocero hablando sobre este tema? Después Gonza tiene preparado todo un capítulo vinculado a la biomedicina, a la bioeconomía y la inteligencia artificial. A ver, escuchemos. El Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina. No en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. Bueno, Gonza, entonces seguimos con vos. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Interesante. Inteligencia artificial que uno empieza a suponer, ¿no? Lo que es, cada vez nos vamos interiorizando un poquito más. Hay preocupación también por la inteligencia artificial pensando en el capital humano, en los distintos trabajos. Nos preguntamos, ¿la inteligencia artificial la podemos utilizar pero al mismo tiempo nos puede perjudicar a la hora de suplantar un trabajo humano? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos, pero vamos a empezar por lo básico. Me anoté algunas cositas puntuales como para una introducción a lo que van a ser varios segmentos de aquí en adelante referidos a esta temática y tenemos
para abarcar un montón de áreas, ejemplos, mismo en la Cámara de Diputados, proyectos que están vinculados a la inteligencia artificial. En principio, el rol de la inteligencia artificial, que es lo que mencionaba recién el vocero presidencial Adorni, referido a que la intención del presidente de la Nación es que se haga el foco especial desde el CONICET en las investigaciones para aplicar la inteligencia artificial dentro de la medicina. La inteligencia artificial es una disciplina científica que lo que trata de hacer, básicamente, para explicarlo en pocas palabras, es poner en la tarea de una computadora lo que podría llegar a realizar desde un razonamiento, desde un aprendizaje, un ser humano. Es decir, como si nosotros estuviésemos insertados en la computadora y podríamos decir humanizarla, para que haga tareas simplificadoras, obviamente, de lo que puede ser un trabajo de investigación que podría realizar Marcos, que podrías realizar vos, Meli. A mí no. Bueno, No claro. va a reemplazar una inteligencia artificial, me está diciendo. No, pero sí que lo podría hacer a través de tu inteligencia, del trabajo que podrían hacer con patrones de tus neuronas, por ejemplo, y que eso lo haga una máquina, y esa máquina, obviamente, que la idea es que simplifique y lo haga todo mucho más veloz. Es muy importante. Justo ayer estaba viendo unos videos de unos divulgadores científicos también argentinos que decían que las inteligencias artificiales dentro de mucho tiempo inclusive pueden llegar a reemplazar a programadores de software, programadores digitales, y que la inteligencia artificial sea solamente receptora de órdenes. El tema es que es una herramienta. Sí. Eso es la inteligencia artificial. Y es una herramienta que puede ser bien utilizada, mal utilizada. A un pequeñísimo comentario. Sí. Ayer comentando cómo había avanzado también la creatividad de los delincuentes. Los delincuentes también se valen de la inteligencia artificial para engaños, estafas, secuestro de datos. Había escuchado también que estaban utilizando la inteligencia artificial para duplicar no solamente tarjetas de crédito, sino nuestros documentos, porque en cada uno de estos hackeos o estas filtraciones de datos masivos que se conocen, los delincuentes, que además están absolutamente actualizados, ojalá usaran eso para trabajar, ¿no? Sí. Para, O para hacer algo productivo. Sí, están indefectiblemente actualizados, usan la inteligencia artificial para cada vez elaborar mejor sus engaños, sus ardides, y de esa manera perpetrar distintos tipos de delitos. Así que es muy importante empezar a legislar. Está muy presente en la torno- información. Muy presente en la información y es muy importante empezar a instalarlo en nuestros debates parlamentarios. ¿Cómo podés generar un parlamento del futuro tomando en cuenta esta herramienta que ya está entre nosotros, que se mete con la capacidad creativa de los profesionales también, ¿no? O sea, porque no es que va y te resuelve algo. O sea, por un lado, la inteligencia artificial puede operar a una persona, puede practicar una cirugía, pero también puede componer, puede redactar una noticia, puede falsificar información. Entonces es muy importante. En su momento, Meli, no sé si te acordás que tocaste uno de los puntos importantes que nos vincula a nosotros como periodistas, ¿no? Recuerdo que algunas notas habían estado escritas con inteligencia artificial o habían sido diagramadas con inteligencia artificial, y ahí es como pusimos la alerta, como diciendo, y bueno, ¿qué va a pasar en unos años si a través de una computadora se pueden armar notas escritas para que uno abra un medio digital? Va a pasar en muchas profesiones. Claro. Por eso la clave empieza a ser cómo usás y la ¿Cómo te orden que le das. ¿Cómo te entrenas en Pa- esa herramienta? Exactamente. Y que también la importancia del capital humano detrás, ¿no?, de esas máquinas para que puedan... Sin dudas, tener es ese clave. trabajo. El otro día hablaba con una persona muy, muy actualizada en términos de medios de comunicación, y me decía que estaban desarrollando desde un importantísimo portal de noticias, un diario, en realidad un diario digital, una herramienta que redacta noticias con el estilo del escritor que vos le pidas. Claro. O sea, te hace tremendo. una crónica y entonces le pide a la herramienta de inteligencia artificial que redacte, por ejemplo, la cobertura de la apertura de las sesiones legislativas a lo Cortázar. Claro, a lo Y Borges. te tira una nota que te morís, Sí, te morís. Y otra cosa interesante
que tiene que ver con la inteligencia artificial y con todo lo que vos traes, es la seguridad de los datos. Porque ahora ya no con las validaciones de los datos, los tradicionales, ya no alcanza. Ahora se está yendo hacia el reconocimiento del iris. Claro. Que es algo mucho más difícil de hackear que la huella. Ujú. Pero que también tiene un montón de dificultades y de cuestiones que hay que empezar a pensar en este nuevo casi mundo en el que nos encontramos, donde estamos tratando de entender qué es esta herramienta que cosas. tenemos. Sí. El reconocimiento facial, por ejemplo, en los celulares para desbloquear tu celular, que es Exacto. una herramienta facilitadora, que es una herramienta de seguridad, porque si te roban el celular y vos tenés el reconocimiento facial, la otra persona se supone que no lo va a poder abrir, pero al mismo tiempo decís, ¿y cómo está activada? En alguna se almacena esa información. Claro. ¿Y qué pasa con el tráfico de esos datos? También. ¿Qué pasa con los hackeos de esos datos? ¿O qué pasa si hay dos personas que tienen... Durante mucho tiempo yo me perseguía con esos temas, pero después es tanta la información que debe haber, Sí. que es como que tampoco debe haber alguien tan pendiente de ese dato. Sí, Están porque ahí tenés la llave maestra, Sí. miles y millones de billones de dólares. Están, sí, obviamente. para venderte cosas, para bombardearte, Para venderte y para... no sé, y para en términos de tu delinquir integridad y tu seguridad, ¿qué riesgo corres? un montón. Sí, las estafas millonarias hoy son básicamente estafas digitales. No que Sí, no sí. sean reales, son digitales. Claro. Sí. Bueno, para hacer un resumen, existen software e integradas referido a lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales. Software, el más reconocido, agarrás el celular, búsqueda de voz, le hablas y decís, ok Google Now, por ejemplo, por dar un Sí. ejemplo, y le pedís la vez que Melina Fleiderman estuvo en vivo, tal, y bueno, ya vas buscando. A través de un asistente de voz, que eso es el software. Y después están las integradas, que son directamente los aparatos que sostienen, como puede ser un robot, por ejemplo, que es una maquinaria, una máquina con un software dentro, aplicado. Es decir, que estamos empezando a ver estos casos de robots humanos, básicamente, que uno lo ve y dice, bueno, esto yo no lo puedo entender, como no hay diferencia entre que pongamos, no sé, un Marco Giorgetti humano y un Marco Giorgetti ideado dentro de un robot, por ejemplo, ¿no? Como para que entendamos. Primeros trabajos de la inteligencia artificial sin que se llame inteligencia artificial, Claro. época de la Segunda Guerra Mundial, 1943. Dos científicos, Warren McCulloch y Walter Dibbs, que se juntaron y empezaron a tratar de generar lo que hablábamos recién, ¿no? Como el conjunto de neuronas para un programa, y que eso haga que la computadora empiece a pensar como un humano. ¿Cómo se llamaba? Porque yo lo vi en la serie esta de espías que nace, vos decís, The Americans. The Americans. The Americans. Pero ahí ya es Guerra Fría, me parece. Sí, Guerra que Fría, no es, los rusos en Estados Unidos. Claro, que Claro. ahí empiezan a desarrollar como los primeros ensayos de la Internet. Claro, de la internet, pero a través No, de pero la- esto es anterior. Claro, esto es antes. Son patrones que los generan a través del conjunto de neuronas, la mayor cantidad de neuronas, generando en las computadoras una cierta inteligencia para, obviamente, datos que necesitaban en ese entonces. Y no se estaban dando cuenta que eso después iba a ser el inicio, el comienzo Sí. de algo que hoy se conoce como Deep Learning, que es básicamente el Conocimiento entrenamiento de las computadoras para que después se puedan Para hacer aprend- testeos, para que se puedan hacer mezclas de datos estadísticos que se utilizan mucho. Y ahora pasamos justamente con esos datos estadísticos al último punto, que es la aplicación en la medicina, que podemos empezar a hablar, y muchísimo. Puede ser desde los datos necesarios para saber, por ejemplo, tu historia clínica, ¿no? Para tenerlo fácilmente. Lo que podés generar en cuanto a la información respecto a un síntoma. Lo que puede llegar a ser una visita virtual con un médico a través de una computadora. Cirugía a distancia. Una asistencia, una cirugía a distancia. Que existe En hoy. Colombia, un gran trabajo que se ha publicado a través de 3 científicos que durante 3 años pudieron estudiar, y a través de la inteligencia artificial reconocer más fácilmente, por ejemplo, el cáncer de pulmón a través de la inteligencia artificial. Por eso, ejemplos hay muchísimos, los vamos a ir desarrollando a través de las distintas ediciones para entender un poco más de qué se trata este fenómeno tan importante y tan grande.
súper interesante porque además son temáticas sobre las que el Congreso también tiene que estar actualizado. De hecho, en algún momento se hablaba de la necesidad de conformar una nueva comisión que se llamase la Comisión de los Temas del Futuro, pero pasa que ya no son más del futuro, son del presente. Y en realidad los países del mundo, cuando hacen estas reuniones colaborativas de parlamentarios, están permanentemente trabajando alrededor de estos temas. Porque esto te requiere indefectiblemente una disrupción en el mundo laboral, una disrupción en la ciencia, una disrupción en el mundo del delito, una disrupción en el mundo de la economía, las famosas bitcoins, el blockchain, todas estas cuestiones que están entre nosotros, que hoy no están reguladas, pero que mucha gente ya está utilizándolas. En diputados hubo ya una jornada el año pasado. Sí, súper interesante. En la segunda mitad del año hubo una jornada muy interesante con especialistas. Vinieron representantes del CONICET, obviamente los diputados presentes, porque de ahí pueden nacer iniciativas y conocer también cómo se está tratando en las distintas áreas, ¿no? Y que son maneras nuevas de interactuar y de resolver de una manera creativa distintos problemas. Hoy hay ciudades enteras pensando en cómo poder modernizarse o cómo poder reconvertir espacios públicos en lugares más interactivos, ¿no? Desde lo que vos decías, el reconocimiento facial del celular y también ese reconocimiento facial que se usa en las estaciones, en las terminales más importantes o en las cámaras que detectaban temperatura. Sí. O para poder combatir un delito que está aconteciendo en tiempo real y vos le podés dar seguimiento y podés montar en función de eso un operativo. Todo eso es tecnología, todo eso también se choca con el derecho a la privacidad, con el límite entre lo público y lo privado, que esto viene a romperlo totalmente o a correrlo, o a correr lo público y lo privado. Vimos el año pasado presentar iniciativas para regular esto, para intentar empezar un debate que no terminó de concretarse en las comisiones de ciencia. Es muy complejo. Es muy complejo. Y veremos si empieza, porque también un poco estos sectores reclaman un poco que no haya regulaciones. Claro. Y ese es la complejidad. Otra cosa que yo estaba escuchando ayer que empieza a hablarse en Expo Agro, ¿no? Sí. La tecnología, este nivel de tecnología tan finita para poder generar formas mucho más detalladas y cuidadosas de extraer alimentos de nuestra tierra sin ser tan dañinos contra el medio ambiente, y esto es gracias a la tecnología, en los cultivos, en la manera en la que vos podés reconvertir en un determinado periodo donde tenés el niño, vas a hacer determinada cosa. Y si podés anticipar que viene un granizo o si podés medir exactamente con un dron la calidad del suelo para poder generar otra siembra, no sé, es infinito, es súper, súper interesante. Bueno, pero por suerte te vas a ocupar de todos estos temas vos, Gonzalo. De todos estos temas, exactamente. Seguramente vamos a ir avanzando y vamos a contar un poco qué proyectos han tocado en sus fundamentos o tal vez en los artículos la inteligencia artificial, que es muy interesante. Bueno, contá con este espacio para que nos lo vayas contando. Hacemos una pausa, ¿les parece? ¿Cómo no? Gracias. Y Gonza, te despedimos a vos, ¿verdad? Exacto, le voy a dejar el lugar a mi compañera Lourdes. Muy bien, bueno, cambiamos a Gonza por Lu. Muchas gracias, Gonzi, que tengas buen fin de semana. Nos vemos con ustedes en un ratito nada más. Pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, último bloque de la segunda edición de TV. Le damos la bienvenida a Lourdes, que se sumó. ¿Cómo Hola, estamos, Lu. Meli? Bueno, saludar por supuesto ahí a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV. Bueno, un día de mucha actividad también pensando en las diferentes actividades que tuvieron lugar en el día de ayer, como por ejemplo la Comisión Bicameral de Asunto Legislativo y también algunos proyectos que ya son presentados por los diferentes diputados y analizando y por supuesto debatiendo lo que va a suceder el miércoles de la semana que viene con este pedido de sesión que por lo que tengo entendido va a ser a partir de la 1 de la tarde. Así es, y los detalles o parte de lo que se va a conversar en esa sesión especial las tiene Marquitos, porque vamos a hablar de la famosa movilidad jubilatoria. No, pues está todo ensayadísimo. Está todo ensayadísimo. Bueno, así es. Primer pedido de sesión especial del periodo ordinario inaugurado el viernes pasado. Claro. El viernes. Es cierto. Estamos a una semana. 1 de marzo, hace una semana, venía el presidente a las 9 de la noche a hablar ante la Asamblea Legislativa, causando revuelo por su pedido de Pacto de Mayo, que va a tener también su primera reunión en el día de hoy. Y hace pocos días la Hacemos Coalición Federal presentó un pedido de sesión para el día 13 de marzo. Después iba a pedir una segunda sesión, pero esa va a ser esa con fecha del 19. Así que en semanas consecutivas Hacemos Coalición Federal tiene una premisa que la han hecho circular por los pasillos del Congreso de algunos periodistas que hemos tenido acceso, que es: si el Congreso los activa, lo activamos nosotros. Con proyecto propio, con pedido de sesión, no van a esperar a que aparezcan los proyectos de parte del oficialismo. Si esto no sucede, pedidos propios. Veremos cómo le va con esta estrategia parlamentaria. Un solo proyecto incluido en este pedido de sesión especial, y es el de la coalición cívica, el bloque de la coalición cívica, con los diputados de ese bloque: Juan Manuel López, Maxi Ferraro, Paula Oliveto, Mónica Frade y Borrego, que firmaron un proyecto de ley para modificar el artículo 32 de la ley 24.241, que es de movilidad jubilatoria. Vamos a ver qué quiere cambiar este proyecto y después un poco los fundamentos de por qué este tema está incluido en el primer pedido de sesión especial de este bloque. A ver. Modifica las prestaciones mencionadas en los incisos A, B, C, D, E y F del artículo 17 de la ley de movilidad jubilatoria, es decir, va a alcanzar a las siguientes prestaciones: prestación básica universal, prestación compensatoria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento y prestación adicional por permanencia. Todas estas, no son solamente jubilaciones. Exactamente. Todas estas prestaciones están atadas a la fórmula. Van a estar atadas a la misma fórmula. Exactamente. Están dentro de este artículo 17 de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Específicamente a todas estas prestaciones se intenta incluir el proyecto de ley. Y ahora sí vamos a la sustancial. Ahora, conociendo a quiénes alcanza, vamos a qué quiere que suceda con la movilidad jubilatoria. Lo que propone es que se actualicen mensualmente conforme a la validación del nivel general del índice de precios al consumidor que difunde el INDEC, correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Es decir, a 2 meses atrás del mes a actualizar, porque es el último índice conocido. A partir de enero. Exactamente. Con el empalme incluido, ¿no? A ver si lo razonamos juntos. Si actualizamos la jubilación en abril, con el último índice, que sería el de febrero, porque es el más próximo. Claro. El tema es que el de enero creo que es el índice más alto. El más alto, claro. Inflación. Bueno, pero ahora vamos a esa parte. A ver. Porque obviamente, no nos aceleremos. Porque obviamente este proyecto de ley ya no va a incluir a los meses. Diciembre, olvídate. A los meses que ya pasaron. Sí, claro. Esto es para hacer por ley y dejar atada la movilidad jubilatoria a la inflación concreta, la inflación más próxima del mes a actualizar. ¿Qué se hace con lo que hablamos recién? La primera actualización que tenga lugar por aplicación de la fórmula prevista deberá ser complementada con un aumento general de las prestaciones del 20,6%. Es decir,
además de la actualización de ese mes en particular, que se sume un 20,6% para compensar los meses pasados, apuntando que ahora en los próximos días tiene que venir la actualización que queda pendiente con la fórmula vieja. Vamos a la siguiente placa. ¿Por qué? Los fundamentos de por qué se incluye este tema como primer tema del año parlamentario para el bloque Hacemos Coalición Federal. Una de las peores emergencias que atravesamos es el padecimiento de los jubilados. La escalada de precios en alimentos y medicamentos afecta de manera significativa a este sector de la población. Continuar aplicando la fórmula del Frente de Todos en un contexto de alta inflación equivaldría a condenar a los jubilados al hambre y a la imposibilidad de acceder a medicamentos. Esta idea de hacer este pedido de sesión especial surgió de las charlas internas que tuvieron en el bloque. La coalición cívica tenía preparado el pedido de sesión especial y cuando lo comentó al resto de los diputados dijeron, bueno, firmemos y presentemos ya el pedido, y se hizo de esa manera. Entienden que es el primer sector a atender en este marco de emergencia económica, que son los jubilados, a los primeros a los que hay que darle respuesta, y por eso dejaron para un segundo pedido el tema del FONID y del incentivo docente, que se discute también con las provincias y a la espera también de lo que pueda llegar a pasar en las conversaciones que se inician hoy. En la reunión de hoy. Lo que pasa es que esto último Sí. es lo que todos comúnmente conocemos como la economía real, ¿no? Es decir, vos podés tener modificaciones o actualizaciones de tus saberes, que si encima lo comparás con los dólares, es lo que decía el otro día, creo que fue Adorni, y también que dijo, bueno, antes un jubilado Cobraba $80, hoy cobra 200. Exactamente, tal cual, vos lo dijiste. Claro, el tema es que vos antes con $80, o cuando cobraba $80 un jubilado, se podía comprar determinada cantidad de medicamentos, de alimentos, cubrir tantas cuestiones básicas de su vida o de su existencia, y hoy con $200 la verdad que no vive nadie, ¿no? Porque vos necesitas una canasta que está más o menos valuada en 800.000 pesos dentro de una familia. Imagínate un jubilado que encima tiene que comprar un promedio de 10 medicamentos, que casi todos tuvieron una suba del 45%. O sea, encima los medicamentos subieron muy por encima de la inflación. El acceso a la vivienda, el transporte, o sea, un jubilado... Sí, porque también pasa algo similar que lo que pasa, por ejemplo, con los productos alimenticios, ¿no? Una cosa es el precio de la droguería, otra cosa es el precio que pasa, en este caso, la prepaga o la obra social, sumando los valores que pueden llegar a tener las prepagas, que también se han disparado. Entonces, el otro día justamente hablaba con unos conocidos al respecto, y obviamente no es lo mismo el precio de lista que el precio que prácticamente es triplicado a lo que viene a ser el precio de lista, ¿no? Me estoy refiriendo al que ofrece la obra social, y sobre todo el ejemplo que me daban era un producto, no, un medicamento de tipo oncológico, que estamos hablando de capaz un precio de lista de 85.000 pesos, y la obra social, que son pocas encima las prepagas que los cubren, 300.000. $1.000.000 de pesos. O sea, estamos hablando de demasiado por encima. Sí, mucho más de lo que estabas diciendo. Claro, porque en este caso hay un precio de lista del laboratorio que son 85.000 pesos, por decir. Después 200.000 para del laboratorio de la droguería. De la distribución. De la distribución, en realidad, de la droguería a la obra social, y la obra social a 1.000.000. O sea, el salto más que nada se da entre la droguería y la obra social. Claro. ¿Qué tiene que pasar para que haya sesión? Es el tema ahora. A partir de este momento que lo charlaste vos con el diputado Francisco Monti. Esto es sobre tablas. Bueno, primero tiene que haber sesión. Tiene que haber quórum. Sí. Lo está pidiendo un bloque que se le Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 diputados. Bien. Recién le preguntaste a el diputado Francisco Monti de la UCR qué iban a hacer. Son otros 34 diputados. Me gusta el poroteo. A ver, vamos a hacer los números. No, estoy haciendo los números, los tengo acá. Uno entiende que la UCR es el bloque que está dentro de los espacios opositores más cercanos a Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Han trabajado juntos en la ley bases con el tema del semáforo, con un dictamen consensuado con el oficialismo. Te dijo Monti que no tienen una posición todavía, que no saben qué van a hacer el miércoles. ¿O no me la quiso anticipar? No, yo creo que no te mintió, por información que también... Tenés de otros diputados. Tenemos de otros diputados, sí. Bien. Creo que la UCR no sabe, no ha tenido
reuniones para hablar del tema y lo Pero que hay... ellos acompañan lo que hay, dictámenes. Dictamen no son, la estos idea, proyectos. sí, la idea del tema de movilidad jubilataria ha sido un reclamo que han compartido dentro de la discusión de la ley de bases. Claro, dentro de ese Ahí- semáforo de... Ahí estaban en total Claro. sintonía en que esto tiene que estar atado de alguna manera a la inflación y hay que voltear la actual ajuste jubilatorio que quedó el gobierno de Alberto Fernández. En eso están de acuerdo. Lo que no terminan de confirmar es si van a dar quórum en esta sesión. Tenemos 23 diputados, hacemos coalición federal confirmados hasta el momento, que son los que piden la sesión. Hay 99 de Unión por la Patria. Si estos tres A ver, bloques confluyen... 23, para vos, Sí. 23 Más 34. más 34 de UCR. ¿Necesitas la calculadora para hacer esta cuenta? Sí, estoy preparada. Más 99 de Unión por la Patria. Sí, ¿cuánto te da? 150. 156. Muy bien. Bien, o sea, excesivamente hay Ay, quórum. él te estaba canchereando, ¿te diste Obvio, cuenta? yo soy una millennial, ¿entendés? Exacto. Yo Es necesito verdad, tener hay la que- calculadora del teléfono. Mire, 156. Está 156. perfecto, está muy bien. 156 diputados. Él porque la estaba haciendo alzada. Fui abanderada No, y me iba muy bien en ya- matemática, pero no, yo uso la tenía anotada, calculadora. la tenía anotada de antes. 156 diputados. En total, si va a estos tres bloques, es decir, sobra para el quórum. Bien. De hecho, si la UCR no llega a tener No hay, una... hay individualidades. Sí. Resaltan las individuales de la UCR y no están todos los votos, va bien. Sí, el tema es que la Unión por la Patria tampoco confirma que vaya a ir, por ahora. ¿Pero qué quiere Unión por la Patria Y- para los jubilados? Si la fórmula que- Bueno, primero es la fórmula propia, pero Bueno, pero si también... ir a Claro, votar, ir a propia votar no. contra la fórmula y escuchar en una sesión que todos estén criticando la fórmula de su gestión. Hay que ver si Bueno, pero hay ese aval para eso ese y es qué el- pesa más. Si Ese es el problema, ¿no? Porque vos pensás del otro lado. Vos Sí. jubilado o con alguien, tu mamá, tu papá, tu tío que es jubilado. ¿Qué te importa, no? La sensibilidad de quién tocas cuando se habla de que un jubilado hoy de verdad le está pasando pésimo. ¿Qué me importa? El puertas para adentro político. Claro, es ¿no? como lo mismo de los alquileres. No, Sí, porque la ley Lipovetsky, pobre Lipovetsky, él tampoco aquí hay que decir que- él tampoco es el culpable de que la ley haya sido buena o mala, pobre No, no. hombre, ¿no? También, Aquí hay qué que sé yo, decir, lo que yo sea, pero ¿qué me importa? no soy un experto profesional, pero el peronismo ha tenido una coherencia, si se quiere, en el tema de la reforma, los ajustes jubilatorios. Ya en la época de Macri, el kirchnerismo no estaba de acuerdo en atar la movilidad únicamente a la inflación. Siempre intentaron que estén involucrados la recaudación y el salario, porque entienden que se puede llegar a desfinanciar la caja del fondo jubilatorio. Claro. Si vos atás únicamente a la inflación la fórmula y no también a lo que recauda el Estado. Por eso la fórmula actual tiene esa composición de Claro. salarios y recaudación, Sí. recaudación fiscal. Hay que ver si van o no a la sesión. Hasta ahora estos dos bloques, que son los que tienen la llave para acompañar a Hacemos Coalición Federal, no confirman presencia o no. También había una intención de Unión por la Patria de sumar algún tema más al temario para poder Dar el bajar a quórum. sus bancas. Y no descartaban presionar con el tema del decreto de necesidad de urgencia 7023, que es objetivo principal para Unión por la Patria de cara a esta periodo ordinario de sesiones. Bueno, pero todo indica que podrían ir a la sesión, o sea, que dan los números para... Si van a estar los números de sobra. Lo que no va a estar es lo que vos decías, los 2/3 para tratar sobre tablas el proyecto, y lo que puede pasar es que terminen votando un emplazamiento del tema en comisión y obligar a la comisión a que discuta el tema. Sí, lo que pasa es que los emplazamientos en general no son como bien tomados. No, son como bien tomados, pero dado el número que van a poder tener, no van a tener más alternativas que eso. No hay más chance que eso. Y con 156 diputados, si bajan los diputados oficialistas y Y el el- PRO, le bloquean los 2/3. Y el tema también, chicos, es si este debate, ¿no? Si llevar este tema sobre tablas de la movilidad jubilatoria no va un poco a forzar o a obligar el armado del resto de las comisiones. Y sí, va a ser el tema central la semana que viene, a ver qué pasa con esta sesión. Las comisiones estaban empezando a discutir esta semana. Discusión larga si las hay. Lleva Los mucho últimos tiempo. años hemos visto discusiones largas. Sí, que se toman Bueno, buena este parte año del también costó. Sí, se toma buena parte del arranque del año.
Bueno, ahí está el tema de la movilidad jubilatoria. Lu, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con, en este caso, la SUBE, ¿no? Y de alguna forma paliar también la cuestión del transporte. Recién Marcos hablaba de el FONID, hablaba de la postergación de algunos proyectos que tienen que ver con la educación, pero otra de las incógnitas son los proyectos sobre el transporte, ¿no? ¿Qué va a pasar con el transporte y en el ámbito nacional? Es otra de las grandes incógnitas, es por eso que hoy hay un proyecto para evitar pérdidas por la inflación en el sistema SUBE. Esto lo propone el diputado nacional Manuel Aguirre de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Él presentó un proyecto de ley que propone transformar por completo lo que es este sistema único de boleto electrónico. Hay mucha gente que en este momento está registrando la SUBE justamente para poder, para que no se impacte los valores. Claro, para que no te cueste más el pasaje. Exacto, los valores impresionantes que bueno, van a pasar a tener ahora. Muchos yo veía ahí en Twitter que había un ida y vuelta porque decían, bueno, igual seguimos pagando menos de $1 de pasaje. El tema es que los sueldos tampoco están dolarizados por ahora. Entonces, bueno, mientras tanto, de a poco se va aumentando el precio de los pasajes. Pero con esto y en este proyecto, bueno, va a intentar brindar una mayor protección al usuario, sobre todo cuidando el bolsillo de la inflación. Y en la próxima placa les voy a contar un poco más de qué se trata, porque esta iniciativa plantea cambios significativos que traerán beneficios tangibles para los ciudadanos y mejorarán la eficiencia del sistema. Siempre lo que pasa es también, bueno, nos cobran un boleto superlativo y las unidades se rompen, el servicio es malo, los recorridos por a veces razones de seguridad se acortan o cambian. Claro. No hay no hay una plataforma que digas, bueno... No hay una contraprestación. No hay una contraprestación que sea también, que ayude realmente, ¿no? Al que utiliza el servicio y que sea un servicio eficaz y que realmente ayude y beneficie al usuario. Esta iniciativa plantea cambios significativos, como les decía, vamos a la próxima placa, donde plantea que este sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en unidades de viaje, las cuales no se verán modificadas por futuras actualizaciones tarifarias. ¿Qué quiere decir? Que uno, cuando va a comprar el boleto, inmediatamente se cargan por unidades de viaje, que esto falta definir cuáles van a ser los montos específicos, pero para de esa manera que no sean tan elevados, ¿no? De decir, bueno, compro tantas unidades de viaje y de esa forma ya estoy ganándole a la inflación y al aumento tarifario que se va a ir actualizando. Es como, me hace acordar a las unidades también que se proponen para las compras de propiedades. Exactamente. Que se usa... unidades de valor, creo que son. Sí, las UBI. Las UBI, Claro. Sí, unidades de valor. Bueno, esto es otro de los temas que trata y evitará también que los usuarios pierdan valor por la inflación y los cambios en las tarifas, ¿no? Mientras se va actualizando, vos sabés que tenés unas unidades de viaje guardadas en la tarjeta SUBE y de esa forma, bueno, se hace un poquito más liviano el tema del aumento constante. Por supuesto, se debe garantizar que la recarga sea en unidades de viaje y estableciendo un monto determinado. Pero eso le consultamos inclusive al diputado, pero creemos que estaba trabajando en territorio, por ahí no tuvo señal y no hubo respuesta, pero seguramente ya lo vamos a tener pronto para que nos cuente un poquito más sobre este proyecto. Detalle, claro. Que de todas formas es bastante claro porque también viene a traer soluciones, ¿no? Y hay que ver también cómo se empieza a aplicar, si puede ser en Corrientes y de esa forma replicarse en diferentes partes del país. Vamos a ver la próxima placa que debe ser accesible a través de medios electrónicos. Eso también es otro tema, el que esté a través de billeteras virtuales. Digo, hoy podés cargar la SUBE desde una billetera virtual tranquilamente, pero que se pueda hacer con tarjetas de crédito. Entonces, de esa forma, vos también podés cuotear, por así decir, las unidades. Algo que nos gusta también a nosotros, ya estamos muy acostumbrados. ¿Y cuántas cuotas me da? Bueno, que nos gusta, pero que también muchas sistemas? veces es una necesidad, porque Por supuesto. hoy cuando le preguntás a las personas, particularmente en qué usan su tarjeta de crédito, le están usando en vivir. Y en vivir. Le están usando en vivir. Comprar en alimentos y moverse. Exacto. No hay otra. No hay otra. Es la única Lo forma. mismo para el combustible. Que no se les pase la fecha de pago. Y no paguen el mínimo, por Exacto. favor, se los pedimos, porque después es peor. Sí. Si hay algo que aprendí, que es educación financiera
Clase 1, no paguen el mínimo. Muy bien. Y dispositivos móviles, o sea que lo puedes hacer en cualquier momento. Se suscribirán los convenios necesarios para poder, por supuesto, facilitar estas opciones de recarga. Obviamente que esto lleva un tiempo, pero que se le haga fácil al usuario decir, listo, voy, cargo, tarjeteo y a través de cualquier billetera virtual puedo obtener estas unidades de viaje con mi tarjeta SUBE. Creo que esta es la última, pero bueno, básicamente es un proyecto que se presentó y que se va a seguir ampliando ya con la palabra del diputado Pablo Aguirre muy pronto. Bueno, interesante, gracias Lu. Nosotros también comentábamos que esto de las poder pensar en proyectos que resuelvan o que subsanen problemas de la vida cotidiana. Por eso recién decíamos, la verdad que si alguien después se ve sensibilizado porque no quieren que en el recinto se ponga en disvalor lo que tal o cual partido en su momento diagramó, diseñó, como puede ser una fórmula de actualización de haberes, a mí sinceramente me parece que lo único que genera es distancia, ¿no? Con la ciudadanía, que lo que está esperando realmente es esto, proyectos que vengan a hablarte de los problemas que pueden presentarse en tu vida cotidiana. Hoy por hoy las personas muchas veces incluso no tienen para cargar la SUBE para salir a buscar un trabajo. O sea, la limitación llega a ese nivel, personas que no tienen, y por eso se dio lo que se ha visto de convocatorias para saltar los molinetes hay gente que lo hace como parte de una vivada y hay gente que lo hace realmente como resultado de una extrema necesidad, porque nadie quiere, me parece a mí en general, dejar de hacer algo por necesidad. Si uno lo deja de hacer es porque realmente no puede, no está en condiciones. No, y hay una situación límite que por supuesto no es que, a ver, acá tampoco se trata de echarle la culpa al usuario, pero sí de entender que hay cosas que no se pueden hacer y que nos seguimos perjudicando entre nosotros, pero por supuesto ante el avance de la inflación y en este caso el aumento del boleto, que quizás muchos sueldos todavía están estancados, no están actualizados, no están claro. para nada actualizados, bueno, ¿cómo haces para viajar? Si tenés que trabajar para seguir llevándote... O buscar un trabajo, o salir o buscarlo, o imprimirte un currículum, y tenés que salir a recorrer el barrio o venirte desde la provincia a la ciudad de Buenos Aires a tirar currículums, tenés que viajar. Tenés que viajar. Sí. Y si no tenés ingresos, ¿cómo haces? Sí. Ahí me parece que eso es que la política esté a la altura de los problemas cotidianos de las personas, ¿no? Y para eso está esta casa parlamentaria. Por eso la ciudadanía tiene la posibilidad de acercarse a través de las páginas del Congreso o a través de los despachos, a acercar sus propias propuestas o a intentar movilizar. Y eso lo hemos visto en los plenarios, ¿no? Donde, bueno, están los representantes directos de la sociedad diciendo, bueno, a mí me parece que estaría bueno de esta manera o de esta otra debatir tal o cual tema. Bueno, fue un viernes muy ameno. Gracias, Sí, Lu. la pasamos bien. Gracias Meli. por haber estado. Que tengan lindo fin de semana. Lindo fin de Nos semana vamos para a todos. reencontrar el lunes. Va a llover mucho, así que ¿sí? a tener mucho cuidado Yo porque quería tomar Muchos paraguas, a tener No, muchos paraguas. lamentablemente, bueno, mañana a la tarde capaz. Mañana a la tarde podés tomar solcito. Ustedes que pasen un hermoso fin de semana, pero quédense un rato más aquí en la pantalla de TV porque ya llega José Di Mauro con un equipazo para seguir contándoles cómo viene la semana parlamentaria y todo lo que dejó esta y lo que está sucediendo en este mismo momento. Todo pasa por esta pantalla. Chau, que pasen linda tarde.